Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Brian Mero y le voy a proceder a explicar la maqueta de nuestro grupo. Tenemos nuestra maqueta con sus respectivos ángulos y tenemos las fórmulas que utilizamos para obtener estos dichos ángulos. Entonces, primero tenemos unos puntos en el espacio que van a ser igual a x4, y6 y z8. Entonces, comenzamos a dibujar el triángulo rectángulo, que es el que apreciamos aquí, el cual nos dice que va a tener un cateto con un valor de 6 y uno de 4 centímetros. Entonces, para primero poder calcular la primera hipotenusa, lo que hacemos es elevarlo al cuadrado, comúnmente llamado Pitágoras. Entonces, al realizar este procedimiento nos queda un resultado de la hipotenusa de 7,21, que es la que podemos apreciar ahí. Y para calcular el ángulo alfa, lo que debemos hacer es calcular el seno del ángulo sobre el cateto opuesto, por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, despejando el ángulo, nos queda que va a ser igual a 56,32, que va a ser el resultado del ángulo alfa, que es el que está aquí, 56,32. Calculando el ángulo θ, asimismo la fórmula es seno del ángulo igual al coseno opuesto sobre hipotenusa. Despejando el ángulo, nos queda que el ángulo θ va a ser igual a 36,69. Entonces procedemos a calcular la segunda hipotenusa, que es el que va aquí en el vector, por así decirlo, A. Entonces, realizando asimismo el teorema de Pitágoras, nos queda que el resultado de esta hipotenusa va a ser igual a 10,76, que es el que vemos aquí. Procedemos a calcular el siguiente ángulo llamado beta. Asimismo va a ser igual al seno del ángulo por coseno opuesto sobre hipotenusa, y eso, despejando el ángulo, nos va a dar el resultado de 42,02, que este es el resultado del ángulo θ. En este caso lo tenemos ubicado aquí. Procedemos a calcular el siguiente ángulo llamado ángulo gamma, o ángulo comúnmente conocido de elevación. Utilizaremos la fórmula de seno del ángulo por cateto opuesto sobre hipotenusa. Procedemos a realizar las siguientes operaciones. Despejamos el ángulo y nos queda que va a ser igual a 48,02. Este de aquí es el que vemos aquí, el ángulo gamma. Entonces, asimismo, procedemos ya habiendo calculado todos estos diferentes tipos de ángulos, lo que procedemos a hacer es calcular los cosenos directores. Para estos cosenos directores vamos a utilizar una fórmula que va a ser igual, el módulo va a ser igual a cada una de las componentes de los puntos ya utilizados. Entonces procedemos a utilizar esta fórmula, reemplazamos los puntos, lo elevamos al cuadrado y esto nos va a dar una raíz cuadrada de 116, y sacando esa raíz cuadrada nos queda que el módulo va a ser igual a 10,77. Que eso ya lo tuvimos en la segunda hipotenusa. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Ya habiendo obtenido esta raíz de 116, nos dice que para calcular los cosenos utilizaremos una fórmula que va a ser igual a coseno al coseno más su ángulo director, por así decirlo, por su componente sobre el módulo. Entonces, tenemos que el coseno de eta va a ser igual a x sobre el módulo, y reemplazando esto nos queda que el coseno de eta, el valor de x, que ese lo mencioné al principio, que era 4, sobre el módulo, que el módulo nos dio 116. Entonces, procedemos a reemplazar así mismo con la siguiente fórmula, y obtendremos que el resultado de capa también va a ser igual a 4 sobre 116, y asimismo el resultado de delta va a ser igual a 8 sobre 116. Y ya habiendo obtenido todos estos ángulos, damos por terminado nuestros ejercicios, nuestra maqueta. Por cierto, los ángulos quedan ubicados de la siguiente manera: capa, eta, que es el que vemos aquí,
este ángulo que vemos aquí, y el último ángulo llamado delta, que es el que está acá, este que está aquí. Gracias.